Buenas noches, compatriotas. Esto es Perú Opinión. Mi nombre es Gastón Silva y me complace en esta ocasión presentarles a una persona que por su nombre solo habla por sí mismo. Todo el mundo conoce a esta persona. Ella es nada más y nada menos que Marta Chávez. Bienvenida, Marta. Gracias, Ergasto. Mi saludo también a las personas que se conectan con esta plataforma. Gracias. Bueno, antes de entrar a los temas que vamos a tratar, yo quería comentarle a la gente que nos ve un poquito de quién es Marta Chávez. Yo encontré con una simple búsqueda en Google, encontré que Marta es del Callao, nació un 12 de enero en Bellavista, ella es del Callao, o sea, el recio Callao, ¿no? Abogada y política peruana, abogada por la Universidad Católica. Pero antes de ser abogada en la Universidad Católica, ella estudió en un colegio en San Miguel, me parece. No estudiaste en un colegio del Callao, sino en un colegio de San Miguel. Sí, en verdad nací en el Callao, Ergasto, porque ahí quedaba la maternidad de Bellavista. Ah, ok. Pero mis padres y yo vivían en San Miguel. Ah, ok. Yo he vivido en San Miguel, bueno, fui a nacer nada más en Bellavista y después regresé a San Miguel hasta la edad de 8 años, en que ya nos mudamos hacia Pueblo Libre, donde todavía está la casa de mis padres, donde he vivido hasta que me casé y ya me vine a San Borja, ¿no? Sí. Pero tu primaria y tu secundaria la hiciste en San Miguel. En un colegio, sí, el Colegio de Madres Italianas, el Colegio de Santana, de la Congregación de Hijas de Santana, fundada por una monja italiana, ¿no? Sí. Ok. ¿Hablas italiano? Hablo italiano, pero estudié italiano hasta el tercer año de primaria, porque teníamos monjas italianas que apenas hablaban castellano. Pero después ya dejamos el italiano, comenzamos con el inglés y el castellano, pero luego ya cuando casi cercana a bordear los 30 años, fui becada y viví un año en Roma. Hice un stage en Derecho Internacional Económico, en Derecho Comunitario Europeo, y ahí aprendí italiano. O sea, y aprendí a querer a Italia, es mi otro corazón, ¿no? Porque en realidad lo que se conoce, y llegué a conocer Italia y a su gente, y sí, hablo italiano. Lo aprendí así, por necesidad, ¿no? Sí. Bueno, Marta ha sido congresista de la República 5 periodos. Fue congresista constituyente entre el año 92 y el año 95. Tu primer año como congresista fue como congresista constituyente. Sí, del año 92, fines hasta el 95. En realidad, tengo 6 periodos. Lo que pasa es que son periodos, hay 2 periodos que son muy cortos, ¿no? El periodo del 2000 a 2001 y el 2020 a 2021. Sí, lo percibí cuando lo estaba leyendo. Sí, hay esos 2 periodos cortitos, ¿no? Pero es continuo, o sea, arrancaste en el 92 y no paraste hasta... No, paré el 2006 porque fui candidata a la presidencia. Ah, ¿verdad? Sí, entonces, es verdad. Un candidato a la presidencia no puede postular al Congreso. Si no, hubiera estado en el Congreso. Es verdad, pero sí. Fuiste, entre otras cosas, la primera mujer en asumir la presidencia del Congreso en el año 95. A mucha honra, exactamente. Sí. Muchos proyectos de ley se concretaron, otros no. ¿Alguno que recuerdes en especial que te haya dado más satisfacción? Sí, bueno, la propia Constitución, porque yo participé y era un trabajo intensísimo. Fue un año pleno donde prácticamente no conocíamos las horas del día, entrábamos tempranito y salíamos tardísimo, y además unas discusiones de muy alto nivel, y me tocó ser la secretaria de la mesa directiva de la Comisión de Constitución, que era la comisión que se encargaba de la redacción
y la defensa luego ante el pleno del texto constitucional, al lado de dos magníficas personas que lamentablemente ya partieron, que es el doctor Carlos Torres y Torres Lara y el doctor Enrique Chirino Soto. Yo fui secretaria relatora en esa comisión y, bueno, participé muy activamente. Creo que ese es el trabajo más importante. Luego, sin duda, ya he trabajado en el desarrollo de las leyes electorales. Todas las leyes del sistema electoral he participado y soy autora, coautora, ¿no? De la Ley Orgánica de Elecciones, la ley del RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, ¿no? Entonces, hay muchas leyes, sí, muy importantes, que en estos momentos no recuerdo, la ley de servicio militar, la ley también de la especialización del servicio industrial de la Marina de Guerra, me tocó impulsarla, ¿no? Ok, Hay muchas leyes, ¿sí? ok. Y entre ellas la primera ley de protección a los animales, porque hay que decirlo, la primera ley de protección a los animales que me costó Dios y su ayuda a sacarla, porque algunos pensaban que era una frivolidad ocuparse de los animales, de su Sí, protección, sí. ¿no? Bueno, ¿y algún proyecto de ley que no se haya concretado y que te haya generado más frustración? No, frustración no tanto, porque entiendo, cuando teníamos en los 90 teníamos mayoría y entonces también yo cuidaba, sabía que si presentaba un proyecto, más allá de cualquier dificultad o demora, al final terminábamos aprobándolo. Mm, Pero ya cuando he estado en congresos donde no teníamos mayoría, ya presentaba los proyectos sabiendo de que de repente no me los iban a aprobar. Y hay varios que se han quedado en el tintero, varios, Pero que alguno, bueno, alguno que consideres especialmente importante, que se haya quedado. Eh, bueno, hay varias normas en materia laboral, en materia previsional también. Ah, en estos momentos son varias las Ok, normas. Y recientemente también en materia previsional, por ejemplo, esto de permitir que las personas puedan mantener su pensión, no necesariamente que vean eliminada su pensión ante el Estado y que puedan retirar su tiempo, sino que a las personas que tienen ya más de 15 años se les permita llegar a los 20 cotizando con cargo incluso a los intereses de la actualización de sus aportaciones, ¿no? Hay varios temas así que se han quedado pues en el tintero. Y otro espero que se retome, aprovecho Ergasto, la comisión investigadora para investigar este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Lo presenté el año pasado y lamentablemente con toda la turbulencia que hubo, pero creo que ahí parece que ahí ha corrido mucha corrupción, mucho interés político y el gran beneficiado ha sido Odebrecht y sus funcionarios corruptos y corruptores, ujú. ¿no? Ese es un tema pendiente, quizás si me hablas de alguna frustración, tengo esa frustración, porque veo que el equipo de fiscales sigue empoderado y nos han sacado la vuelta al país, le han sacado la vuelta al país, ¿no? Sí, y ellos, que debieron haber esclarecido todo, parece que son parte del Ujú. problema, ¿no? Sí, Parece. además, en todos los años que tengo, Ergasto, jamás he visto un acuerdo de colaboración eficaz que comprometa a toda la administración pública del país, que comprometa cientos de millones de soles y que nadie lo conozca. Solamente los conocen porque ni los fiscales de la nación en su momento, aparentemente ni los ministros, aparentemente ni el presidente del Poder Judicial, lo conocen solamente el procurador que intervino, el señor Vela Barba y el señor Pérez. Y pare de contar, Sí. ¿no? Y sin embargo, se ha comprometido la administración de justicia, se ha garantizado libertad, exclusión de determinados delitos como el de lavado de activos, se les ha garantizado que puedan realizar sus bienes. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada, porque el Perú no ha obtenido ninguna información. Toda la información necesaria podía haberla intervenido de Estados Unidos, cuyo sistema jurídico, su sistema judicial ya había obtenido toda la información necesaria en noviembre del año 2016, ¿no? Y sin Mm. embargo, acá
aparentar un acuerdo de colaboración eficaz, nos estuvieron tonteando con que los codinomes, con que los archivos en sistema Drowsy y tanta cosa que estaban en secreto, pero ya todo eso lo tenía Estados Unidos y tenemos convenios de cooperación regionales y mundiales donde Estados Unidos es parte y Perú es parte y hubieran podido intercambiarse esa información sin necesidad de regalarle los cientos de millones de soles que le han regalado a otros, ¿no? Así es. Marta, encontré que fuiste convocada por el presidente Fujimori en junio del 92 para la Secretaría del Consejo de Ministros. Sí, ¿Ahí es que sí. comienza tu carrera política? Bueno, carrera política como ya dentro de un nivel de confianza, porque yo me formé y trabajé y me formé mientras estaba estudiando en la universidad, fui estudiante practicante en el Ministerio de Trabajo desde el año 72. Ok, O sea, hice toda mi carrera paralela, ¿no? Y trabajé ahí hasta el año 84. De ahí paso a un estudio de abogados, uno de los más grandes estudios de abogados y de los más decentes estudios de abogados del Perú, el estudio Rubio Leguía Norman y Asociados. Y de ahí me saca el gobierno del presidente Fujimori porque yo estudié una maestría en Derecho Internacional Económico en la Universidad Católica y ahí tuve de compañero a Santiago Fujimori. Y cuando el ok, presidente Fujimori llega al gobierno, él comienza a llamarnos. Y a mí me llaman en enero del año 92 y formo parte de un comité de privatización de la empresa Petromar, que era la Belco que el señor Alan García había nacionalizado, ujú, ¿no? Y de ahí paso a formar parte también del comité de privatización de Petroperú. Y luego, cuando el presidente disuelve el Congreso el 5 de abril del 92, yo me convoca el 8 de abril del 92. Y ahí me ofrece trabajar a tiempo completo con el gobierno. Y yo tomé el riesgo. Todo el mundo me decía, no, el gobierno se va a caer, que no sé qué cosa. Y el presidente me ofrece la Secretaría del Consejo de Ministros, que asumo recién en junio, como bien dice Sergasto, porque yo tenía todavía compromisos profesionales en el estudio en el que trabajaba, del cual me aparté totalmente para iniciar mi trabajo en el sector público, reiniciarlo, ¿no? Pero ya a un nivel de confianza, ¿no? Político, Ahora, sí. el salirte y renunciar a un trabajo de abogado en un estudio jurídico tan importante y asumir Ujú, ese riesgo en el sector público, ujú. qué te decidió a tomar esa decisión? Primero que me di cuenta, Ergasto, de que era un momento crucial para nuestro país. O sea, yo no había votado por el presidente Fujimori en julio del 90, en abril del 90. Y yo voté no porque me gustara el señor Vargas Llosa, sino porque los senadores, conocía yo a algunos de ellos, los conocían de manera personal, y entonces voté por la opción del señor Vargas Llosa, no por la opción del señor Fujimori. Pero bastaron unos meses para darme cuenta que el presidente Fujimori hacía lo que el Perú necesitara. Y entonces me convertí prácticamente en simpatizante de su gobierno. Y cuando vino este tema del 5 de abril, que yo considero como abogada, y se lo dije el mismo 8 de abril del 92 al presidente cuando lo conocí, que me hubiera gustado que no hiciera eso, porque como abogada pues prefiero las cosas dentro de los cánones constitucionales, pero también me di cuenta que estábamos en una situación límite, que no era posible que el Perú siguiera con la formalidad, no iba a alcanzar el propósito que tiene un Estado de conseguir el bien común. Y entonces para mí esa medida fue una medida muy difícil, una medida de extrema necesidad, y apoyé esa medida. Entonces, cuando el presidente me ofrece trabajar para el gobierno, yo era soltera, además no tenía nadie que dependiera de mí. Eso es otra cosa. Me sentía en absoluta libertad, ¿no? Y entonces yo dije, vale la pena arriesgar por mi país, ¿no? Y entonces, porque luego, si digo que no, ¿con qué derecho voy a poder luego decir por qué no se hace esto, por qué se hace así, así? Y tomé el riesgo, es verdad, y no me arrepiento, lo volvería a hacer porque creo que se gestó una recuperación del país, se le devolvió el futuro al país y por eso además pude luego, el presidente me invitó a algo que yo no pensaba, a postular al CCD, ¿no? Al inicio me negué
porque dije, no, lo mío no es hablar en el Congreso, sino ante los tribunales, porque yo era abogada procesalista en materia laboral. Pero tomé también ese riesgo y resulté elegida, y de ahí no he parado, pues en verdad, sí. Marta, los 10 primeros años de congresista, tú has sido parte del gobierno y posteriormente has Sí, sido nos de la nombramos. oposición. Sí, ¿Qué tal sí. experiencia esa? Bueno, algo muy claro, Ergasto, y que siempre lo digo sin mayor ambaje, sin ocultar nada. No es lo mismo que un gobierno tenga el poder ejecutivo y tenga mayoría en el Congreso. Cuando un gobierno tiene el poder ejecutivo y mayoría en el Congreso, es mucho más fácil hacer los cambios que se necesitan sin estar en componendas ni en mediatizaciones. Por eso es que, Ergasto, todos los partidos políticos presentan lista al Congreso y lista para la presidencia, para el Poder Ejecutivo. Es muy raro, cuestiones excepcionales hacen que un partido no se presente en fórmula presidencial y solo fórmula congresal. Y si lo hace, está muy mediatizado en conseguir su programa de gobierno, ¿no? Y entonces yo he pasado la experiencia desde el año 92 fines hasta el año 2000, fines también de 2000, donde había una mayoría absoluta en el Congreso Uh-huh. y teníamos un liderazgo de un presidente a cargo del Poder Ejecutivo y era mucho más viable, también había mucha más responsabilidad, porque había que hacer mayor coordinación, ¿no? Y entonces después ya hemos visto que ningún Congreso ha tenido mayoría para el Poder Ejecutivo y se han producido todos estos acomodos y estos arreglos bajo la mesa y estas frustraciones como proyecto político, ¿no? Sí, todas las cosas raras que hemos visto recientemente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Marta, vamos a hacer un cortecito, ¿ya? Sí, con Y gusto. estamos regresando en un minuto. Perfecto, Compatriotas, perfecto. regresamos en un minuto. Muchas gracias. Bueno, retornando, retornando a nuestra entrevista con Marta Chávez. Eh, Marta, hace el día de ayer, creo, sí, el día de ayer falleció la señora Susana Iguchi, ex primera dama. Eh, ¿La conociste? Sí, la conocí y tuve ocasión en el año 92 mismo, en el año 94, y luego en los últimos años de tener una relación mucho más cercana, no permanente, pero muy fraterna, muy amical. Y siempre tuve con ella una relación de respeto, en primer lugar porque era la esposa del presidente Fujimori, en segundo lugar porque era la madre de Keiko Fujimori, de Kenji, de Sachi, de Hiro, y porque era una mujer valiosa, temperamental ciertamente, con los errores que tenemos todos los seres humanos, intensa, sí, eh, pero una mujer decente, ¿no? Y además muy creyente. Y a mí me emociona mucho que ella haya partido luego de varias semanas de una lucha muy fuerte contra la enfermedad, haya partido en un día mariano, ¿no? El día de la Inmaculada Concepción, que es una fiesta tan importante para los católicos, ¿no? Entonces, sí, ayer yo he estado en su velorio, fui a presentar mis respetos a la familia y estoy segura que ella estará en la gracia de Dios, gozando de la gracia de Dios. Muy bien, Marta. Yo no tuve la oportunidad de conocer a la señora Susana, no conozco al presidente Fujimori, pero te voy a Ujú. llegar mis condolencias por esta pérdida. Sí, Este, gracias. Ahora ella sufrió mucho también porque a raíz de algunas declaraciones de ella que tenían su razón en su momento, tenía sus propios cauces, quisieron agredir siempre a Keiko, presentándola como una mala hija, ¿no? Y ella a veces sí, se hasta entristecía y a dijeron, veces se reía de eso, hasta ¿no? aseguraron en algún momento que ella participaba en sesiones de electroshock a su mamá.
Sí, sí, no, y en verdad esa nunca hubieron sesiones de electroshock, fue un tratamiento que se le hizo por médicos muy decentes y muy profesionales de un hospital público de Lima, ¿no? Eh, Ciertamente tenía una fragilidad emocional por su intensidad, también era intensa, pero ella apoyó desde que he visto los procesos en que Keiko participó políticamente el 2006, 2011, 2016, 2020. Ella la ha apoyado muchísimo y la recuerdo, siempre lo digo, la recuerdo defendiendo a su hija como una tigresa, como una leona, allá muy pronto, el año 2001, cuando en el gobierno de Toledo ya comenzó la persecución contra su hija, ¿no? Y ella siendo congresista del FIN, ella se plantaba en defensa de su hija, incluso ofreciendo su propia integridad física en defensa de su hija. Sí, 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 siempre la voy a recordar con esa firmeza, con ese valor, ¿no? Sí, lo que me... Yo no hace más de un año que me he tratado de involucrar en temas políticos, porque antes no me interesó, pero ahora me he involucrado. eh, y me parece increíble cómo la política y la otra parte, el contrincante, puede hacer escarnio de inventarse un mito tan degradante como decir, oye, a tu mamá le electrocutaron y tú no hiciste nada al respecto, ¿no? Impresionante. O incluso presentar que el hecho de que Keiko hubiera asumido muy jovencita el cargo de primera dama hubiera significado una deslealtad a su madre. No, su madre le entregó la posta y Claro. hay videos de eso, ¿no? Ha habido mucha maldad, mucha maledicencia, han querido distanciarla, generar encono, pese a que la familia vivió y es público situaciones muy difíciles con el divorcio de la señora Iguchi, del presidente, los hijos han mantenido una neutralidad y una comprensión en esa situación, ¿no? Pero no ha habido ese mismo respeto de parte de algunas personas que han llegado a límites pues insospechados, ¿no? De bajeza, de maldad, ¿no? Sí, y la maldad está ahí latente y más activa que nunca, porque hace poco leí que se está pretendiendo iniciarle otro proceso al presidente Fujimori, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Sí, o Sí, sea, sí. ¿y No para acaban, qué? no acaban. Y Sí, eso se ha seguido en todos los gobiernos. Comenzó con Toledo, terminó siguió con el presidente García, también hay que decirlo, y siguió con el señor Humala y sigue con ahora, ¿no? Entonces, es una maldad lo que están haciendo con el presidente Fujimori. No hay ninguna prueba de que él hubiera cometido ningún delito, ¿no? Menos delito contra los derechos humanos y sin embargo ahí está detenido, privado de su libertad, ¿no? sí, es El verdad. hombre que salvó al país, que lideró que no fue él solo, pero lideró una lucha contra la quiebra económica, contra el terrorismo, contra el aislamiento internacional, ¿no? Pero bueno, pues la vida se encargará ya de poner las cosas en su lugar y yo solamente pido que el presidente Fujimori tenga salud, tenga mucha vida, pese a que su salud está muy deteriorada, Ujú. pero que resista, ¿no? Bueno, Marta, ok. Quiero retornar por unos segundos al pasado. Este, me sorprende un poco esto de tu formación de abogada en la Universidad Católica. ¿Has sido caviar? No, eran otros tiempos, creo. Eran otros tiempos totalmente. Y yo, Pero ojo, y había activismo político en mi tiempo. Yo entré en pleno gobierno militar y había bastante activismo político. Había la derecha, porque había una derecha muy fuerte, sobre todo en Derecho, en la Universidad Católica, y había izquierda. Yo quizás por extracción social más me pegué y por amistad, porque vinieron tres amigos arequipeños de izquierda y bueno, mi cultura es arequipa, mi familia es arequipeña, mi familia,
hasta mi lengua creo que es arequipeña, porque en Arequipa se usan expresiones muy típicas, incluso algunas de origen quechua. Ok. Mi comida, mi música, mis padres eran arequipeños, mis abuelos, mis bisabuelos, se encargaron de llevarnos todos los veranos a pasar los 3 meses de verano en la playa, en la chacra, porque son ellos de la costa, ¿no? De la provincia de Islay, del Valle de Tambo. Y entonces encontré mucha afinidad con estos arequipeños que vinieron. Y entonces me inscribí en el frente, o participé en el frente de estudiantes revolucionarios, pero luego muy pronto me di cuenta que eso no era lo mío. Yo soy creyente, yo creo en la solidaridad por una cuestión además moral y por una cuestión de amor al prójimo, ¿no? Y entonces al año ya salí chutando de ahí, pero tenía unos profesores magníficos que además nos enseñaban a pensar jurídicamente, jamás nos orientaron y nos dieron estos sesgos ideológicos, políticos, que ahora veo que se dan, ¿no? Lamentablemente. Y tenía unos profesores, pues, que no tenían maestría ni doctorado, como ahora se exige, ¿no? Y algunos que tienen maestría y doctorado, sin embargo, no saben ni el ABC, pero teníamos pues profesores, me ha enseñado el doctor Raúl Ferrero Rebagliati, me enseñó el doctor eh, eh, Cornejo Chávez, me enseñó el doctor Arce Murúa, me enseñó el doctor Jorge Avendaño, el doctor, bueno, no, de Belaunde, inclusive muy jóvenes, el doctor García Belaunde, jóvenes pero con una capacidad intelectual enorme, ¿no? Lamentablemente a veces me doy cuenta de mi pobre universidad, por lo menos en Derecho y en otras facultades, no es lo que la universidad que yo viví, ¿no? Donde me enseñaron a pensar con libertad, con responsabilidad, sin sesgo alguno, ¿no? Muy bien, Marta. Este, vamos a ver, acá me ha pasado una pregunta y me dicen que realmente no, no viene mucho a lo que hemos estado conversando, pero me están ¿Ya? preguntando en Fuerza Popular, este, ¿cómo fue que ingresó Salaverry a Fuerza Popular? Bueno, Como yo ingresa digo, cualquier persona, supongo. claro, yo lo advertí, me lo advirtieron porque yo por temas de la marinera frecuentaba mucho más antes Trujillo, y gente me advertía, cuidado que esta persona está queriendo acercarse a ustedes, y esta persona es así, asá, no es recomendable. Y yo lo advertí, pero lo cierto es que a veces las personas también tienen derecho a cambiar, tienen, no Así sé, dicen, y al así final, dicen. además, quien confía no yerra. Creo que el que es astuto y engaña, ese es el que debe cargar con la culpa, ¿no? Lo cierto es que este señor entró como un infiltrado, me parece, entró a querer destruir y pretendió destruir desde dentro y desde el Congreso, porque lamentablemente fue tan astuto que logró que le dieran esa posición tan grande como la de presidente del Congreso, ¿no? En un Sí, Congreso en que Fuerza Popular tenía una mayoría absoluta. Y entonces ya lo hemos visto, pues luego dónde derivó, ¿no? Ya hemos visto además que durante su propia gestión en el Congreso ya era aliado del señor Vizcarra y aliado de todos los que podían dañar a Fuerza Popular, ¿no? Entonces, y al país. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Pero yo pienso que son los errores, pues, de confiar en las personas, ¿sí? sí. Tú sabes que cuando me fui a inscribir me fui a inscribir al partido de Fuerza Popular, y lo digo Ah, en esta tribuna, seguramente que me van a criticar algunos, sacar. otros no, pero me fui a inscribir apenas se terminó el cierre obligatorio que tuvimos el año pasado, Ujú, por la pandemia. ya, Apenas nos dieron autorización para salir a la calle, fui ya, al Paseo Colón ujú, y sin ya, ningún problema me inscribí. Una cosa que me sí, claro. sorprendió es Ujú, que, aparte de llenar unos formularios, sí, o sea, yo ya estaba casi automáticamente inscrito, no me hicieron ningún filtro,
no verificaron nada. Yo puedo Ujú. ser un deudor de varios millones de dólares y haber estafado de repente a alguien, Ya, pero en ese ya. momento no Pues, salía nada y no se veía nada. bueno, pero me imagino que se hace paralelamente, porque hay un equipo, conozco que hay un equipo que hace ciertas indagaciones, ¿no? E incluso en registros públicos, en los registros de condenas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también ahora sé que se hacen más cuando se hacen las afiliaciones, ya se firman por lo menos 2 declaraciones juradas, Sí, que también las puedes falsear. Si no eres una buena persona, puedes hacer una declaración jurada falsa, ¿no? Y sí, entonces, sí, pues son los riesgos de esos procesos de afiliación que además con este proceso de cada día al que yo me he opuesto en cuanto ha sido posible de querer regimentalizar y prácticamente estatizar a los partidos, pese a que son entes privados, se ha querido dirigirles todo, ¿no? Apropiarse de ellos desde el Estado. Entonces, bueno, a veces hay que cumplir procesos que no son los más adecuados, no sí, se deja la naturalidad del accionar y de la captación y el proselitismo de una organización política, porque te vienen con plazos para que cumplas determinados requisitos, sí, como ahora las cuotas de sí. hombre y mujer, la paridad para los cargos de alcaldes, gobernadores, entonces todos los partidos corren. Sí, para mí eso es algo muy negativo, muy negativo. Marta, vamos a hacer una nueva pausa. ¿Ya? ¿Cómo? Ya volvemos. Muchas gracias. Señores, estamos de regreso. Gracias, Marta. Eh, Encantado. Quería preguntarte, ¿cómo es posible que que teniendo fuerza popular en el Parlamento 73 congresistas eh, de oposición sean acusados de obstruccionistas? Sí, bueno, yo creo que es un cliché facilista, simplón, el que los gobiernos pretendan desprestigiar la labor de una oposición responsable, que además debe cumplir el mandato popular. Cuando el pueblo elige una mayoría determinada en el Congreso, que no es la que corresponde al Poder Ejecutivo, haciendo un paréntesis, quiero decir, haciendo la salvedad, si te refieres al 2016, a mí me parece que ahí ya hubo la mano del hombre para torcer la voluntad popular, ¿no? Y entonces generó un gobierno que no debía haber sido el gobierno, ¿no? Pero aún suponiendo que eso era legítimo, que no lo creo, como no lo creo que sea legítimo ni de origen ni de ejercicio este gobierno que tenemos actualmente, eh, en ese momento la oposición tenía que actuar con mucha responsabilidad y con mucha claridad, cumpliendo su rol, ¿no? Y entonces, claro, el facilismo desde el lado del Poder Ejecutivo fue acusar de obstruccionismo, pero no hubo tal obstruccionismo, porque esa mayoría opositora fue tan responsable que le dio facultades legislativas, delegadas. Le aprobó la ley de presupuesto, le aprobó una serie de iniciativas al gobierno y le dio confianza a los gabinetes de ese gobierno, ¿no? Y entonces, eso de obstruccionismo fue una etiqueta con el propósito de generar una situación de querer paralizar al Congreso, maniatar al Congreso, privarlo de su facultad fiscalizadora y de control político y de equilibrio de poder, ¿no? Entonces, más allá de los Pero, errores, pero a pesar de percibir eso, el equipo de trabajo de Fuerza Popular, como que cayó en eh, de alguna forma, el paquete de obstruccionista ya había sido creado y la opinión general es que fue un congreso obstruccionista, ¿no?
Y eso es parte Hay una cosa. El y Poder eso es, Ejecutivo tiene mucho poder, valga la redundancia. El Poder Ejecutivo maneja la chequera del país. El Poder Ejecutivo es el que administra los recursos y la fuerza. Y entonces, lamentablemente, el Poder Ejecutivo compró, y hemos visto, prensa pagada, troles, o sea, se crearon nidos de troles que ahora están descubriéndose los nombres de las personas, ¿no? Y ya desde el tiempo del señor Humala y en el tiempo del señor Kuczynski, más aún en el gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Entonces, se ha destinado dinero para generar en la opinión pública una opinión negativa del Congreso. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que tenerse claras, pero yo creo que una mayoría así tan clara en el Congreso de la República, más allá de ser un indicio de que la voluntad popular iba en sentido distinto a lo que luego fue el resultado, eh, claro, pudo hacer mucho más cosas, cierto, sí. ¿no? Pero cumplió su rol responsable. No me van a decir que el señor Kuczynski renuncia porque lo hostigaba el Congreso, renuncia por cuestiones de corrupción que lo Claro, vinculaban a él con actos de corrupción muy graves. es verdad, es verdad. Hoy día, el tema en este instante es esta admisión del pedido de vacancia que ha quedado frustrado hace 2 días en el Congreso. Un gobierno que no tiene todavía 5 meses. Allá. Vamos a una pausa, Marta. Mil disculpas. La última pausa. ¿Ya? Sí. Gracias. Muy bien, volvemos a nuestra entrevista con Marta Chávez. Sí, Marta, te comentaba que en el momento actual, con este gobierno que no llega todavía a su quinto mes, el tipo de cambio que en estos 5 meses, pues la moneda se ha devaluado en un 13-14%. Comenzamos con 3 soles 60, estamos en 4 soles 10. La fuga de capitales que ha habido gracias a las deslices que han tenido este partido que nos gobierna y el gobernante. La corrupción, el aparato estatal que vemos que está en manos de sindicalistas, de comunistas, de caviares, simpatizantes de terroristas, cosas que nunca hemos visto, no hemos tenido. Hemos visto hace poco nomás a un sentenciado por corrupción visitando Palacio y tener una reunión de 3 horas y media con el presidente de la República. Y después ha salido y ha dado una conferencia de prensa, ¿no? Y teniendo a espaldas de él representantes de 4 o 5 partidos. ¿Por qué? Bueno, hoy día leí que Roberto Quiabra, que es parte del Congreso actual, es congresista actual, por un partido, por el partido de Acuña, creo que es invitado de APP, decir que el problema no es el Congreso, es el presidente Castillo. Claro, el presidente Castillo es un problema y sus decisiones en estos 5 meses han sido un gran problema. Pero yo también creo que el Congreso es un problema, porque no puedo entender cómo partidos supuestamente demócratas siguen dándole un voto de confianza a este gobierno bajo la excusa de darle Gobernabilidad. gobernabilidad al país, ¿no? Darle la gobernabilidad al país. ¿Qué gobernabilidad? El país no lo está gobernando nadie en este momento. ¿Qué opinión te merece esto, Marta? Y bueno, es lamentable, siempre lo he dicho en estos meses, estamos en una hora dificilísima como nunca esperé que pudiéramos estar, tan grave como cuando nos asolaba el terrorismo, el narcotráfico vinculado al terrorismo, la hiperinflación, la devaluación, el aislamiento económico, la quiebra de nuestra economía, ¿no?
todo eso lo revirtió el gobierno del presidente Fujimori, sin embargo hemos retrocedido. Me parece impensable y me parece que además es evidencia de fraude el hecho que poblaciones que han sufrido del terrorismo, como Ayacucho o Huancavelica, una alternativa marxista, leninista, maoísta y cercana al pensamiento Gonzalo, porque, como bien lo has dicho, están vinculados al Movadef a través del CONARE, ¿no? Y entonces, para mí no es sorprendente que suceda tanta inmoralidad, ministros que se dedican a hacer componendas afectivas, entre comillas, con proveedoras que consiguen las cosas según cuán más floja sea la falda o los calzones, ¿no? Tenemos un presidente que se burla de la transparencia, ¿no? Y se despacha así como lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Todo cabizbajo, un poco más, y se ponía una, una, una capucha, ¿no? Que un presidente que además se disfraza, porque es evidente que él se disfraza, ese sombrero supuestamente de ronderos chotanos, cuando nunca ha sido rondero, que lo usa hasta en la mesa en ceremonias oficiales, cosa que no hacen los campesinos. Yo tengo familia agricultora y he visto también campesinos y ellos se sacan el sombrero antes de entrar en un lugar cerrado, se lavan, se limpian, ¿no? Entonces, tenemos una descomposición de carácter moral enorme, no les importa nada, hasta ya se ha atrevido el señor Castillo porque estaba amenazado y se decía que deben haber videos, como creo que deben haber videos y deben haber audios, ¿no? Ya sale a decir que estaba haciendo una chanchita, o sea, ahora la coima le llaman Sí, chanchita, ahora son ¿no? chanchitas. Sí, tremenda chanchada, digo yo, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, muy grave. No es una situación que podamos pasar por alto. Y a mí me sorprende, y por eso he dicho, 80 personas, los 76 que se negaron, más 4 que se abstuvieron, son individuos que han traicionado la voluntad popular, que han traicionado el futuro del país, se han acomodado. Y porque creen, claro, algunos dicen es que si hay nuevas elecciones presidenciales, tiene que haber nuevas elecciones congresales, no es así. Pero aun cuando fuera así, esta gente está protegiendo su trabajo de unos pocos meses porque el Perú no tiene un futuro provisorio, ¿no? No, No somos un país como Venezuela que puede agonizar eternamente porque tiene el petróleo, ¿no? Somos un país que ha tenido terrorismo, somos un país cuya economía es frágil. Y entonces yo creo que hay mucha incompetencia y sí, te doy la razón, el Congreso también es un problema, ¿no? el Son Congreso es solo un gran algunas problema. bancadas que salvan el honor de ese Congreso, pero ¿Quién, las quién, quién, demás se acomodan. Me queda clarísimo el desempeño que ha tenido Fuerza Popular en esa votación porque en grupo votaron en favor de este pedido de admisión. Pero me resulta inexplicable que Acción Popular y los otros partidos tan tibios, ¿no? Tan tibios. No, algunos tienen negocios, ya por ahí leí hoy día que eso tiene que investigarse, ¿no? Que del ministro de Salud, de este cuestionado, calentón ministro de Salud, habría alquilado locales de la universidad del señor Acuña, de las universidades del señor Acuña, porque tiene varias, ¿no? Como centros de vacunación, por un monto de 1 millón de soles al mes. O sea, esa es la razón, no Claro, hay entiendo. intereses. Entonces eso me parece que tiene que investigarse y tiene que ponerse así bajo el conocimiento de todos, bajo la lupa, ¿no? Hablando un poquito de Fuerza Popular, Marta, a mí me causó un poco de desazón ver que nos sacaron la mugre en la provincia a la hora de votar. Y es porque no hemos tenido personería, básicamente no hemos tenido presencia en las mesas de votación. ¿Cómo un partido tan importante, ¿no? Y que tenía que haber desempeñado un rol más cuidadoso,
Las elecciones vienen y en las dos rondas no hay personería. En el sur no hemos tenido casi personeros, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con los otros partidos en la primera vuelta para tener siquiera la presencia de una persona de cualquiera de los partidos de derecha, y nos han sacado la mugre. ¿Qué opinión te merece eso, Marta? Sí, es decididamente un problema, ¿no? Siempre he dicho que lo que pasa es que se ha tergiversado un poco la labor del personero. Ahora es un personero pagado. Siempre yo he pedido que se genere una mística en los simpatizantes, en los militantes de las organizaciones políticas para que ellos donen su día. No esperen que les den refrigerio ni pasaje, nada. Que donen su día pensando que están donando, haciendo un aporte a una opción política al país al final. Pero también es cierto, Ergasto, que en algunos lugares donde ha predominado la amenaza, donde ha habido lugares donde no era posible entrar los personeros, incluso han amenazado a las personas que querían ingresar, ¿no? Como personeros, y ha habido un carrusel de sustitución de actas electorales. Hay Claro, casos clarísimos, Gasto, en Cusco mismo, donde en primera vuelta los partidos llamados de derecha o los que no son de izquierda han tenido como 70 votos. Y en la segunda vuelta, todos esos 70 votos se han ido con el PROSOR. Imposible, pues, no, imposible. pero Y se ha de detectado, haber tenido un personero, de haber tenido un personero en esa mesa, sí, habríamos tenido el acta y habríamos podido pelearla un poco más. Si no tenemos y el acta, hemos tenido actas donde se prueba, por ejemplo, que hay la firma en una mesa de Cajamarca, es la misma letra de la mesa de Cusco, ¿no? Se ha tenido acceso a las actas, ¿no? Y se ha podido comparar, pero eso no le ha importado al Jurado Nacional de Elecciones. No le ha importado al Jurado Nacional de Elecciones. Y no, muchas veces han hostigado también a a los personeros, inclusive en algunos sitios no les han permitido acceso, ¿no? Ha habido todo una maraña de irregularidades que al final, pero cierto, no excluyen el tremendo problema que hay de no contar con un equipo fuerte de personeros bien preparado, que sepa que si no lo dejan ingresar, tiene que protestar, tiene que llamar por teléfono, tiene que grabar, ¿no? Y hacer la denuncia, ¿no? Pero en algunos pueblos, pues, el control social de ciertas organizaciones es muy fuerte, la amenaza es muy fuerte. Inclusive ha habido miembros de mesa que se han abstenido de ir a votar porque han sido amenazados y posiblemente también algunos han sido aceitados, ¿no? ujú, Y han sido reemplazados por miembros del partido del señor Cerrón, ¿no? sí. Bueno, de cara al futuro, Marta, de cara al futuro de Fuerza Popular, en estas últimas elecciones, en la primera vuelta, Fuerza Popular obtuvo menos del 15% de los votos, ¿no es cierto? En la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, bueno, con todo el complot y la mafia y todo eso, pues no logramos hacer el 50%. ¿Qué tiene que hacer Fuerza Popular en los próximos procesos electorales para jalar más votación? ¿Qué cambios debe hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que apostar es a que la gente se interese más en conocer y acercarse a la política con responsabilidad. Que la gente entienda que hay que hacer una campaña de docencia ciudadana, política. Que la gente entienda que tiene un poder muy grande al ejercer su voto, que no es una cuestión menor. Y que compare. Yo no tengo ninguna duda que Keiko ha sido la mejor candidata en los últimos 3 procesos electorales y no entiendo cómo así, o sea, ha tenido mucho más solvencia, ha demostrado mucho mayor preparación, mucho mayor interés, mucha mayor responsabilidad. Sin embargo, otras personas eh,
obtienen votos así porque hay gente que va en la cola y pregunta, ¿y tú por qué vas a votar? ¿Y por qué? Ay, no, entonces, ay, no, ella así es, así. Y había una campaña anti enorme, ¿no? Y con muchos recursos. Entonces, yo creo que una parte importante es hacer que la gente, y yo creo que ya eso comenzó, ya la gente se ha dado cuenta que pierde mucho cuando deja que otros tomen decisiones por ella, ¿no? Que ya se les ha caído la venda a muchos respecto de los que hablan, pues, pueblo, de la mujer y qué sé yo, y son los principales violadores de los derechos del pueblo y de la mujer, ¿no? de verdad. Entonces, yo creo que una parte importante es que se haga docencia política, ¿no? Ahora, también buscar los mejores cuadros, ciertamente, pero como decía un maestro, mi maestro, el doctor Joaquín Leguía, y que lo traigo un poco, lo transporto al tema político, pero lo aplicamos en el tema jurídico cuando íbamos a los tribunales, ¿no? Para un juicio ganar, razón has de tener, Ujú. saberle explicar y que te la quieran dar, ¿no? Entonces, creo que tenemos la razón, tenemos un proyecto político que es el mejor y está aprobado. Fuerza Popular y el Fujimori, como representante del Fujimorismo, tiene una experiencia de gobierno exitosa, ¿no? Tiene una ideología plasmada en la Constitución, ¿no? Y tiene magníficos cuadros. Entonces, ¿por qué no, a pesar de participar y querer explicarse, no le dan la razón? ¿No? Porque se entrecruzan una serie de razones, ¿no? Que al final terminan perjudicando a los propios pobladores, al propio país, ¿no? Entonces, sí hay Una mucho. labor de capacitación y de mensaje que tiene que dar el partido súper ardua, porque hay mucho desconocimiento. El peruano en temas de política reacciona de forma explosiva, pero después se olvida, ¿no? Y las cosas y los chantajes y las trampas que vemos se olvidan. Los delincuentes hoy son delincuentes y mañana ya dejaron de serlo y son candidatos y la gente no recuerda lo que pasó, ¿no? No, por Eh, ejemplo, Ergasto, hasta hacia la propia iglesia, a los propios pastores, al propio arzobispo, le da lo mismo que tengamos una presidenta del Consejo de Ministros que sea una manifiesta y clara activista en favor del aborto. O sea, si a ese nivel les da lo mismo Chana que Juana, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿No? claro, Yo me sorprendo cuando el arzobispo felicita, se reúne con la presidenta del Consejo de Ministros, que es una clarísima defensora del aborto, y sí, seguro que van a querer impulsar acá el aborto. ¿No? sí. ¿Les parece eso? No hay una sola palabra, ¿no? Entonces, y pues, hay muchas cosas que componer del gasto. Hay Sí, muchas cosas Marta. que componer. Marta, muchísimas gracias por la paciencia que has tenido conmigo y con todo el equipo de Perú Opinión. Será hasta una nueva oportunidad que espero que sea pronto, porque ha sido divertido conversar contigo. Con gusto, Ernesto, gracias. Y un saludo afectuoso a quienes están conectados en la plataforma y a todo el equipo que está detrás tuyo. Gracias. Gracias, Marta.